Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre los pioneros de la biología. La biología es la ciencia que estudia los seres vivos, el humano desde el principio y por simple observación y ensayo pudo diferenciar los seres vivos de la materia inerte, o sea, sin vida, e identificar y estudiar las plantas y animales que le eran de utilidad, proporcionándole alimento, medicinas, prendas de vestir, etc. Aunque primero se transmitieron verbalmente de generación en generación, finalmente muchos de estos conocimientos llegaron hasta nuestros días gracias a que estudiosos de otros tiempos dejaron por escrito sus hallazgos. Los babilónicos, por ejemplo, nos dejaron el código de Hammurabi, y los de subcontinente indio y China, conocimientos primitivos de anatomía y de herbolaria, y los egipcios, múltiples jeroglíficos sobre plantas y sobre la momificación de cadáveres. El estadista hebreo Moisés, de 1500 años antes de Cristo, en el Pentateuco, dice que los seres vivos aparecieron por creación y no por obra y gracia de la casualidad, y que la luz, el agua, la atmósfera y la tierra seca precedieron a la aparición de la vida. Él escribió que primero aparecieron las plantas verdes, que son indispensables para la fotosíntesis, luego los seres marinos y acuáticos, luego las aves, los animales terrestres y al final el humano. Además, que todos los seres vivos fueron creados según su género y especie, y que tanto los animales como los humanos se alimentarían de los llamados ahora productores primarios, que son las plantas y los árboles frutales. También escribió que la gran mayoría de las plantas y animales, al igual que el humano, son bisexuados y que tienen dimorfismo sexual, o sea, que tienen individuos de dos sexos y que el cuerpo del macho es diferente al de la hembra. Además, que estos para multiplicarse necesitan unir sus simientes o semillas, ahora llamados gametos, poner huevos o engendrar y dar a luz a sus descendientes. Además, menciona que la vida está en la sangre o depende de la sangre y que los seres vivos al quemarse dejan solo cenizas, o sea, carbono, y al desintegrarse se hacen polvo. Hipócrates, el padre de la medicina, enseñó que las enfermedades eran causadas por un mal funcionamiento del cuerpo, que el organismo tenía mecanismos capaces de curarlas y que muchas se podían prevenir y sanar con medidas de higiene, reposo, aire puro y una dieta saludable. Otro griego, Aristóteles, clasificó los reinos en mineral, vegetal y animal, y a los animales los clasificó en ovíparos o vivíparos, y con o sin sangre roja. Galeno, un cirujano de gladiadores, dejó por escrito sus conocimientos de anatomía. Los árabes, como Avicena, médico y filósofo persa, que escribió el libro de la curación y el canon de la medicina, y como 400 libros más, describe el uso del ruibarbo, la acacia y el tamarindo, y se dice que usó las primeras lupas. Ya en el Renacimiento, el italiano Leonardo da Vinci describió órganos como el ojo y el corazón y dibujó sus famosos esquemas de anatomía. El belga Andreas Vesalio publicó su libro de la estructura del cuerpo humano basándose en el estudio de cadáveres, y William Harvey, fisiólogo inglés, descubrió y describió el aparato circulatorio. Los holandeses Jans y Zacharias Jensen en 1590 diseñaron el primer microscopio compuesto por lentes superpuestas que ampliaban los objetos hasta unas 200 veces, y Anton van Leeuwenhoek lo perfeccionó en 1674, y con él descubrió los glóbulos rojos, los espermatozoides y algunos seres unicelulares como las bacterias y los protozoarios.
Marcello Malpighi, médico italiano, descubrió los vasos capilares en el ala de un murciélago, el pigmento de la piel dado por los melanocitos, y las papilas gustativas. El holandés Jan Swammerdam describió los estomas en las hojas de las plantas. Al investigador inglés Robert Hooke se le adjudica el haber descubierto la primera célula en 1664 en el corcho de la corteza del árbol del alcornoque y lo dejó consignado en el libro Microfagia en 1665. El folículo con el óvulo fue descubierto por Reiner von Graff en 1670 y Ernest von Baer descubrió el huevo o cigoto y el desarrollo embrionario en 1826. El botánico Roberto Braun descubrió el núcleo celular en 1831. El botánico alemán Matthias Jakob Schleiden el nucleolo y el fisiólogo Johannes Purkinje descubrió el citoplasma en 1838 y Friedrich Miesner descubrió el ácido desoxirribonucleico del núcleo en 1869. Matthias Schleiden, junto con el zoólogo alemán Theodor Schwann, establecieron en 1839 la teoría celular que dice que todo ser vivo, sea planta, animal o humano, o es una célula o está formado por células. El médico ruso Rudolf Virchow en 1858 emitió su postulado omnicélula es célula, o sea, que toda célula necesariamente procede de otra célula preexistente, y el químico francés Louis Pasteur en 1860 estableció la llamada ley de la biogénesis, omne vivum e vivo, o sea, que toda vida necesariamente procede de otra vida, descartándose así definitivamente la teoría de la generación espontánea. Pasteur también descubrió que las infecciones eran causadas por microbios patógenos, o sea, que causan enfermedades. Desarrolló vacunas contra el ántrax, el cólera y la rabia antes de que se descubrieran los virus. Inventó la pasteurización de la leche y otros líquidos y la esterilización de los materiales por ebullición en agua. Edward Jenner contribuyó en la lucha contra los microbios descubriendo la vacuna contra la viruela, que es causada por el Mycobacterium lepre, llamado bacilo de Hansen, por haber sido descubierto posteriormente en 1873 por el médico noruego Gerard Hansen. Gracias a esta vacuna, la viruela se erradicó del mundo entero a fines del siglo XX. El inglés Roberto Koch, de Premio Nobel de Medicina en 1905 y llamado el padre de la bacteriología, dio los postulados de Koch para identificar el microbio causante en cada infección y descubrió y aisló el Mycobacterium tuberculosis, o sea, el bacilo de Koch, que es el agente causal de la tuberculosis. En 1884, Arthur Nicolayer descubrió el bacilo y neurotoxina del tétanos, y en 1905 Fritz Schaudan, junto con Erich Hoffmann, descubrieron el treponema pálido, que es el agente causal de la sífilis. A partir de entonces, muchos han descubierto una gran cantidad de microbios patógenos, virus, bacterias, hongos, etc. Muchas gracias por su atención, y es mi deseo que estos conocimientos les sean de grande utilidad. Gracias.